En esta mañana el mensaje se llama Anclados a la Esperanza. Amén. Anclados a la esperanza. A ver, un ancla es un objeto que se utiliza para mantener un barco, por decirlo así, cuando el barco pues llega a su destino o se quiere estacionar, el piloto lo quiere estacionar en cierto lugar, tira el ancla y de tal manera que este barco queda fijo en ese lugar, ¿cierto? Puede que haya movimientos, pequeños movimientos por las olas o por la presión que ejerce la corriente o también por el viento que golpea este barco, pero si este barco tiene su ancla correctamente, él no se va a ir a la deriva. Amén. Así como esta ancla ayuda a este barco, esta es la función de la esperanza en nuestra alma. La palabra habla de que la esperanza es el ancla de nuestra alma y que si nosotros tenemos anclada nuestra alma de la manera correcta a la esperanza que es en Cristo Jesús, nuestra alma entonces cuando vengan esos vientos, las corrientes de la vida normales que enfrentamos, nuestra alma no se va a ir a la deriva. ¿Por qué? Porque tiene el ancla de la esperanza. Amén. Todos vamos a enfrentar ciertos niveles de adversidades que amenazan nuestra estabilidad, pero como se los digo, si nuestra alma está en el lugar correcto, nuestra alma se va a mantener. Amén. La Escritura lo describe de esta manera en Hebreos 6, 18 al 20. Hebreos 6, 18 al 20 dice, para que por dos cosas inmutables, es decir, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde ¿quién entró? Jesús, por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Necesitamos esperanza, hermanos, porque muchas veces, especialmente en estos tiempos, las cosas pueden parecer desesperanzadoras, ¿cierto que sí? Entonces, es justo allí donde nosotros debemos poner en práctica nuestra fe y nuestra esperanza. De lo contrario, las posibilidades de que nosotros podamos avanzar o resistir esas corrientes, esas circunstancias, esos vientos que golpean nuestra alma y para evitar que nuestra alma se ancle a algo más como la amargura, como el desánimo, como incluso el abortar la fe. Nosotros debemos cuidar nuestra alma, anclándola a la esperanza junto con la fe. Y es que estas dos están relacionadas. ¿Por qué? Porque no se puede tener esperanza si no se tiene fe. Es por eso que muchos que no tienen al Señor y no conocen y enfrentan las mismas, la palabra dice que todo ser humano vamos a enfrentar las mismas situaciones, pero hay una diferencia. Cuando esas situaciones las enfrenta alguien que no tiene esperanza alguna, cuando se pierde en Cristo, hay suicidios, se pierde la vida, se pierde el rumbo de la vida. Amén. Pero nosotros estamos llamados a tener fe y esperanza, pero también para brindar a otros esa misma fe y esa esperanza. Dije que primero se tiene que tener fe para poder tener esperanza. ¿Por qué? Pongamos el verso anterior, el base. Por favor, en Hebreos. Hebreos 6, 18 al 20. Leímos, cierto, que es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Entonces a mí me da esa seguridad. Cuando usted va donde alguien y alguien queda de hacer algo por usted, usted espera que esa persona cumpla la palabra, ¿cierto? Pero pasa que somos seres humanos. Así que nuestra esperanza solamente debe estar segura en Dios porque Él no miente. Amén. Y dice además que nosotros tenemos ese consuelo. Nuestro consuelo es que Dios no miente. Y eso nos da seguridad. Pero solo a los que acudimos a Él y nos agarramos fuerte de esa esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza puesta delante de nosotros? La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó para darnos esa esperanza. O sea, porque Cristo venció los mismos padecimientos que yo sufro, Cristo los enfrentó, pero él salió victorioso.
y Él me dio esa victoria a mí. Entonces yo tengo fe para saber que hay delante de mí una esperanza y yo puedo vencer. Amén. Además describe esa esperanza como segura y ¿qué más? En el versículo lo dice, a ver. Segura y ¿qué más? Y firme. Amén. Cualquier otra esperanza va a ser frágil e inestable. Cualquier otra esperanza que no sea Cristo va a ser inestable. Hoy está, mañana no. Es por eso que no podemos poner nuestra esperanza en las riquezas, porque un día cambian. Aquellas personas que ponen su confianza en alguien más, en una persona, esa persona va a fallar tarde o temprano, o vamos a fallar porque somos humanos, ¿verdad? Y ahí se desborona todo. Entonces la esperanza golpea esa alma y el alma queda a la deriva, ¿cierto? Por eso solo debe estar en Jesús y estamos agradecidos por las cosas que Dios nos pueda dar, pero la fuente de la esperanza tiene que ser Él. Amén. Seguimos adelante. Colosenses 1, 26 al 27 dice que el misterio que había estado oculto, es decir, la salvación, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes, ¿verdad? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es ¿quién? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. El término salvación no solo incluye la salvación principal, que es nuestra alma, que el día que partamos nuestra alma se va con el Señor, ¿verdad? Sino que el término salvación también incluye la salvación y la ayuda en cualquier situación de nuestra vida. Jesús es nuestro Salvador y en cualquier situación nosotros debemos aguardar que el Señor nos salve, ¿cierto? Nos ayude. Primera Timoteo 1 nos dice, la parte de abajo dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Amén. Nosotros debemos orar siempre de acuerdo a la esperanza que tenemos. Expectativas. Y me encanta el Salmo 65:5 porque declara que Dios es la esperanza de todo de la tierra. Amén. Es decir, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nosotros no debemos perder la fe. Clamar a Dios, o sea, es decir, orar, es expresarle una fe viva que espera, pero que también persevera. Y sabe que la respuesta siempre va a llegar en el momento indicado, ni antes ni después. Pero está en nosotros tener la decisión de mantenernos firmes y perseverantes, luchar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha puesto una promesa en nosotros y la va a cumplir. No importa cuánto tiempo pase. Amén, porque ese es el tiempo clave, lo que hacemos nosotros en ese tiempo de espera. Muchos desertan, pero al final nosotros tenemos que continuar. Y sí nos podemos sentir cansados, agotados y caernos muchas veces, pero que sea de rodillas hacia el Señor. Amén. Y de ahí el Señor nos va a levantar. Habacuc, fue la actitud que tuvo Habacuc en el capítulo 2, verso 3 al 4. Declara, aunque la visión tardare, iglesia, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, iglesia, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo. Es decir, que en ese tiempo de espera nuestra alma es probada, nuestra vida es probada. Y eso ahí va a sacar que haya en nuestro corazón. Y si nuestra alma se inclina más hacia el orgullo, aquí lo que dice el orgullo en otras palabras es la autosuficiencia, porque ese fue el pecado original en nuestra vida. ¿Qué pasa? Le decimos a Dios que no y seguimos nuestros propios caminos y queremos alcanzar esa meta a nuestra manera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está lo que dice el versículo.
si esa alma se enorgullece, si nosotros permitimos que la autosuficiencia y cedemos a esa tentación del orgullo y de hacer las cosas a nuestra manera, entonces nuestra alma no está siendo enderezada por el Señor. Pero si por el contrario nosotros decidimos vivir en esa espera por fe, nosotros vamos a ver cumplidas las promesas del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, claro que sí. Y es que, mis hermanos, la fe es el fundamento, o sea, es la base, es la sustancia de todo, de nuestra esperanza. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, usted está seguro cuando usted ve una situación real, porque la fe no quita la realidad, pero usted decide ponerse los lentes de la fe y ver esa situación de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra y a lo que yo sé y conozco del Señor. Entonces nosotros podemos vivir por esa fe y ver que aquellas cosas que Dios llama que no son como si fueran, vamos a verlas manifestadas en el tiempo perfecto del Señor. Amén. Vemos que los milagros ocurren, vamos antes a Hebreos 11:6, ahí mismo en Hebreos 6, 11, perdón. Dice, pero sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario, nosotros necesitamos que si nos acercamos a Dios, nosotros estemos convencidos que Dios existe. Y esa es la diferencia entre las civilizaciones anteriores, que si usted estudia, ve que estudia esas civilizaciones, ellos les buscaban a sus dioses figuras de animales o cualquier figura entre los cielos o la tierra. ¿Por qué? Porque necesitaban ver para adorar. Pero nosotros no necesitamos ver a Dios para saber que Él se preocupa por cada uno de nosotros y que tiene cuidado de cada detalle. Entonces, la única manera de nosotros ver esos milagros activos en nuestra vida es ¿por qué? Por medio de la fe, no dudar en nuestro corazón y hacer lo que tenemos que hacer sin miedo y confiando en el Señor. La palabra declara que Jesús no pudo hacer ciertos milagros en cierta ciudad. ¿Por qué? Por la incredulidad, por su poca fe. Por su poca fe. Y a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Pero está en nosotros que tenemos que cultivarla y hacerla crecer. Amén. No se trata de que el hermano tenga más fe y yo no tengo fe, no. E incluso cuando yo me he sentido que no tengo nada y que mi fe se desapareció, me acuerdo siempre de aquel hombre que le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi fe, porque somos humanos. Amén. Pero lo importante es que Dios me ha dado una medida de fe y aunque sea chiquitica, el Señor puede hacer grandes cosas a través de ello. Amén. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan basadas en las promesas. Esta frase es el inicio del capítulo de la fe. En casa pueden estudiar la lista en Hebreos de hombres y mujeres tan humanos como nosotros, errores como los nuestros, pero que ellos decidieron quedarse con la fe, creer en Dios y creer por lo imposible. Y vieron grandes milagros en su vida. Ellos decidieron confiar en Dios y no en lo que veían. Por ejemplo, Abraham, que dice la palabra en Romanos 4:18 que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, no había motivo lógico para que Abraham pudiera recibir siquiera un hijo. Pero él no se centró en mirar su situación. Y miren lo que dice el versículo. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Hay algo que usted está enfrentando que solo Dios pueda hacerlo pasar? Levanten la mano, a ver. ¿Un milagro? ¿Necesitamos un milagro del Señor? Quizás en alguien, quizás en algo, quizás hasta en nuestra propia vida. Creo que todos, ¿verdad? Todos estamos esperando por un milagro del Señor.
Pero Abraham, miren el ejemplo de él, dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y miren lo que hizo Abraham, él no se debilitó en la fe. Y está bien que usted señale esa palabra, esa frase en su palabra, en la Biblia. Al considerar su cuerpo, ¿cierto que cuando nosotros miramos las circunstancias, eso nos debilita? Claro, nos debilita primero mentalmente y luego físicamente. Entonces, Abraham, ¿qué pasó? No fue que él no sintió debilidad, pero él dice que él no lo consideró, no le dio tanta mente a eso. No lo consideró, porque a veces estamos anclados a esos pensamientos que nos debilitan. Pero en esta mañana el Señor quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento para que seamos capaces de cortar y tomar la decisión de cortar con esos pensamientos que nos van a debilitar. Y dice, no consideró su cuerpo que estaba ya como ¿qué? Muerto, ¿cierto? Casi de 100 años. O también la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, por ningún lado ellos tenían por qué tener esperanza de ver una promesa cumplida en sus vidas. Sin embargo, mire lo que él hizo. No dudó, tampoco dudó. O sea, él primero no se dejó llevar por las circunstancias, no le dio mente a las circunstancias. Después, ¿qué hizo? No dudó por incredulidad en nuestro corazón. Puede haber incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Mire cómo él se fortalece en fe, dando gloria a Dios. ¿Y qué acabamos de decir que es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, él se fortaleció de esa manera, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Estás tú convencido de saber que Dios es capaz y va a hacer lo que tú necesitas, que Él te prometió? Amén. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, cuando Dios nos hace justicia cuando Él ve nuestra fe. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada. Y el versículo sigue adelante diciendo que nosotros tenemos un regalo y es que Jesucristo. Y por medio de Él, que Dios levantó de los muertos, nosotros tenemos esa justicia también. Amén. En cualquier situación, aunque la justicia humana no actúe, la justicia de Dios siempre va a actuar a favor de los que creen. Amén. Así que Abraham se ancló a la esperanza, ancló su alma a la esperanza. Recuerde que nuestra alma está la mente, la voluntad y nuestras emociones. Y esa alma es el meollo de todo el asunto. O es controlada por Dios o es controlada por el enemigo. Porque la palabra lo declara a él, que él es el enemigo de nuestra alma. O sea que él le va a mover sus pensamientos, le va a querer mover sus emociones, porque él sabe que puede controlarlo de esa manera. Amén. Y lo va a tener entre más lejos como ese barco. Acuérdese siempre como ese barco. Lo va a querer mover y aislar, ¿cierto? O que su alma se encaje a lo que es la depresión, la ansiedad, la preocupación extrema, todas esas cosas, las drogas, todo lo que sea aparte de Dios. Amén. O sea, Él quiere tener anclada su alma a algo más menos a Dios. Amén. Romanos 8, 24 al 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, ¿con qué? Con paciencia lo esperamos. Eso está en Romanos 8, 24 al 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Algo que Él quiera convencerlo de elevar su ancla. Piense usted, ¿por qué ha querido quizás poner su esperanza en algo diferente a lo que es Dios?
quizás por el tiempo, quizás porque ya ha pasado mucho tiempo y no ve resultados. Quizás tenga quizás dudas en su corazón de que ya no va a pasar o de que las cosas van a seguir de esa manera. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí, la palabra es que en ese tiempo de espera nosotros debemos desarrollar la paciencia. Si no tenemos paciencia, vamos a abortar el plan de Dios en nuestra vida. Si usted le dijeran, cuando el problema es que nosotros estamos tan acostumbrados a las fechas. Si usted le dijeran que usted va a recibir eso que usted le está pidiendo al Señor dentro de un mes, dentro de un año, usted está tranquilo, ¿verdad? Pero es que allí está la prueba de fe, porque no sabemos el día. Pero nosotros debemos prepararnos como si fuera ya para ese día, ¿cierto? Nosotros debemos prepararnos, aún no sabiendo cuándo pase, pero aguardando la esperanza de que lo vamos a conseguir. En otras palabras, la fe nutre la esperanza. Su fe va a surtir el efecto en el tiempo preciso. Vamos al primer punto que dice esperar en Dios. Te hago la pregunta, ¿en quién estás esperando? Quizás tú esperas que tu esposo, tu esposa cambie para que entonces puedas estar bien. Tú quizás piensas que tienes que cambiar de un trabajo a otro porque crees que ya allí vas a estar bien. Quizás pienses que es que necesitas más dinero o un mejor empleo o más ganancias para entonces estar bien y seguro. O muchas cosas podríamos nombrar, e incluso en medio de esa enfermedad, quizás tendría que estar bien totalmente para que entonces ya todo en mi vida sea perfecto. Pues no, no, porque vamos a enfrentar situaciones, pero es justo allí, en el fuego de la prueba, que mostramos o que le demostramos a Dios que realmente creemos y esperamos y confiamos en Él, que Él haga su voluntad en nuestra vida. Y eso lo entendió David. Si abrimos la palabra en Salmos 42 y en el Salmo 43, vemos que este versículo se repite en ambos salmos. El Salmo 42 se habla en el versículo 5 y luego en el versículo 11 y luego en Salmos 43, en el verso 11, también él lo declara. Y está estratégicamente puesto en donde es a la mitad y al final. ¿Por qué? Porque los salmos son oraciones y declaraciones de un hombre quebrantado, de un hombre que sufrió persecuciones, problemas, dificultades. Y cuando en un momento él vio que su alma estaba muy abatida, él hizo esta declaración. Él se ubicó y dijo, ven acá, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, él se dijo a sí mismo, y es que a veces nosotros tenemos que hablarnos a nosotros mismos y ubicar nuestro espíritu y nuestra alma en el lugar correcto. Y él se habló a sí mismo y se recordó que debe de esperar en Dios, solo en Él. Amén. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No ponga su esperanza en alguien más que en el Señor. Porque lo demás, aparte de Dios, van a ser, como les digo, instrumentos de Dios y estamos agradecidos por ello. Estamos agradecidos por nuestro trabajo, estamos agradecidos por nuestra familia, estamos agradecidos por recibir ayuda médica, por muchas cosas que nos ayudan en las circunstancias, pero esos son instrumentos, más la fuente de nuestra salvación debe ser el Señor. Amén. Isaías 40:31 nos promete que si nosotros esperamos en el Señor, vamos a tener nuevas fuerzas. Como les digo, no hay nada más que nos debilite que nuestros pensamientos. Esas cargas mentales nos roban la fuerza. ¿Y qué pasa? Que Dios promete que si nosotros sabemos esperar en Él y tomamos la acción y corregimos ese patrón y nos damos cuenta como David a tiempo y volvemos otra vez a anclarnos al Señor,
De seguro que el Señor va a renovar esas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a tener esa fuerza interior que nos va a poder, con la que vamos a poder enfrentar y resistir las situaciones de la vida. Amén. Depositar mi causa en sus manos y él hará conforme a sus designios, porque necesitamos fuerzas no para cumplir nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Y en ese proceso de paciencia nosotros recibimos sabiduría, porque eso es lo que nosotros debemos de buscar y recibir del Señor, la sabiduría para poder manejar las situaciones, para que nuestra alma esté en el lugar correcto, para que nuestro espíritu sepa discernir entre lo bueno y lo malo y tener sabiduría, manejarnos con la sabiduría del Señor. Los planes del Señor son de bien y no de mal, declara Él, para darnos un futuro y una esperanza. Amén. Job lo vio así de esta manera. Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job podría decir que él estaba seguro de su integridad, de que aunque no entendía todas las calamidades que le estaban pasando, porque así es la vida, vamos a enfrentar situaciones, ya sea porque alguien más nos hizo daño y es culpa de ellos, o porque yo cometí errores y es mi culpa, o porque simplemente la vida es así y vamos a pasar situaciones, ¿cierto? Pero Job no entendía, y aunque no entendemos lo que pase, nosotros debemos salir de esa culpa, porque a veces estamos pensando más en qué nos equivocamos, por qué me sucedió esto y por qué no hice esto. Y gastamos energía pensando todas esas cosas y en vez de cuidar y caminar hasta el futuro, hacia el futuro, ¿verdad? Y Job se mantuvo en su integridad. Él no desistió. Y vemos que él lo dice ahí, aunque Dios me matare, en él esperaré, porque él sabía que Dios le iba a responder. Amén. Y lo iba a levantar de esa situación. Sin embargo, él cuidó su integridad. De hecho, su esposa, su mujer, en el capítulo 12, el verso 9 al 10, le dice, ¿aún retienes tu integridad? O sea, Job procuró hacer lo correcto, aún en medio de la prueba. Porque es que allí es donde nosotros le vamos a demostrar a Dios que nuestra fe y nuestro compromiso y fidelidad con Él es cierto. Y la integridad es hacer lo correcto, aún cuando nadie lo ve y aún cuando hay muchas posibilidades de hacer lo incorrecto. Ahí es donde nosotros demostramos realmente nuestro compromiso con el Señor y sabemos que Él es el que nos va a hacer justicia en esa situación. Cuando perdonamos, aun cuando no merezcan que perdonamos, pero es que nosotros no hacemos las cosas porque nadie lo merezca, sino ¿por qué? Porque sabemos que Cristo nos perdonó a nosotros primero. Amén. Entonces, miren lo que dice el versículo. La esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros hablamos en medio de las situaciones que nos ejercen presión. Porque la presión eso busca. Y nosotros debemos cuidar nuestras palabras. Miren que Job ni aún en esto pecó. Y aún cuando su esposa, la persona más cercana a él, en vez de apoyarlo, lo que prácticamente lo rechazó. Y le dijo, ¿aún tú eres así de correcto? Pues ¿de qué te sirve esto? Maldícelo, mira, Dios no te está ayudando en nada. Así que oídos sordos también a las palabras de alguien más. Toda palabra que no nos edifique, nosotros debemos desecharla. Amén. Y debemos mantenernos enfocados en el Señor. No le dé vida a esos pensamientos con sus palabras. No le dé vida a la incredulidad. No le dé vida al negativismo. Céntrese en las promesas del Señor, porque eso le va a restar fuerza si usted le da más cabida a esas palabras.
a todo lo que no viene del Señor. Job mantuvo su integridad. Él escogió hacer lo correcto aún en medio de la presión. Recuerden que el barco se ve sometido a al viento, a la presión de la corriente y también de las aguas o de las olas que ejercen presión de una manera vertical. Y eso nosotros debemos familiarizarnos porque vamos a estar bajo presión. Y ahí es donde nuestro carácter es probado. Amén. Es la única manera que el Señor purifique nuestro carácter para que dependamos de Él y no de nuestras emociones. Cuando nosotros somos capaces de identificar esa emoción y filtrarla y manejarla de la manera correcta. Dios no obra según nuestros pensamientos, sino que Él obra con su forma y su tiempo. Vemos en Génesis la historia de José. José fue traicionado por su familia, fue encarcelado y todas estas cosas pasaron injustamente. Él tenía razones. ¿Para qué? Para estar abatido, tanto física como emocionalmente. Pero él entendió, nunca permitió verse como una víctima en todo ese proceso, sino que entregó su causa al Señor y se mantuvo haciendo lo correcto, lo que Dios quería que él hiciera. Él se mantuvo en integridad. Y el tiempo llegó, ¿cuándo? Cuando José maduró, porque eso es lo que busca Dios, madurarnos. José maduró, tuvo la capacidad de lidiar, incluso le dieron un cargo de gobernador sobre Egipto. Espiritualmente eso representa que nosotros cuando estemos listos, Dios nos busca, que nosotros podamos ser maduros y poder ser gobernador de todas esas emociones que quieren tumbarnos. Amén. Vemos que José en el momento preciso, dice la palabra que lo mandaron a sacar rápidamente de la cárcel y eso debe ser nuestra esperanza. En cualquier momento Dios cambia las situaciones en nuestra vida, pero primero debemos cambiar nosotros, permitir que Él nos cambie. Amén. Romanos 5, 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las ¿qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación va a producir ¿qué? Paciencia, ¿verdad? Va a producir paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la garantía. ¿Por qué? Porque la paciencia es un fruto, parte del fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Es un regalo. Al nosotros tener al Espíritu Santo, es Dios mismo en nuestro ser. Y entonces ese fruto se tiene que desarrollar. Es decir, que usted no diga que no tiene paciencia, ya usted y yo tenemos paciencia, sino que hay que desarrollarla y practicarla. Si nosotros no la practicamos y estamos conscientes, porque eso es lo que Dios quiere llevarnos a hacer, conscientes de que necesitamos tener paciencia, necesitamos esperar, necesitamos hacer esto en el momento, aunque no me guste, necesito obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque esa disciplina mía me va a llevar a un resultado bueno, al fruto que esperamos. Es decir, nosotros a veces somos los que tardamos las situaciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos está diciendo que Él nos ayuda a nuestra debilidad por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que si nosotros sembramos impaciencia, ¿qué vamos a recoger? Impaciencia. Pero si nosotros empezamos a dar pequeños pasos, porque esa es otra, tampoco queramos hacer todo o los cambios de un solo totazo, decimos en Colombia. No, tengamos paciencia. A algunos les toma más tiempo, a otros de pronto nos toma más tiempo, pues vamos más lento, otros van más rápido. No, o sea, evitemos las comparaciones y aprendamos a caminar nuestro propio carril. Amén. Pero el Señor sabe nuestro corazón. Amén. Entonces, que él ve que nosotros queremos y estamos comprometidos con Él. Amén. Entonces, esperemos con paciencia, aprendamos a desarrollarlo. O sea, ya usted debe de ver el patrón que vea en su vida. Y cuando usted se vea en una situación, el Señor, el Espíritu Santo, le va a dar la capacidad de discernir y usted decidir o sigue actuando de esa manera o decide actuar y a la manera del Señor. Amén.
Hebreos 6, 13 al 15 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Quién juró por sí mismo? Dios, ¿verdad? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿alcanzó qué? La promesa. Amén. Eso está en el verso 15. Alcanzó la promesa. No sirve de nada preocuparnos por demás. Yo a veces he visto, digo, Dios, entre más camina uno con el Señor se da cuenta que el Señor lo que lo lleva es a madurar realmente. Y cuando uno mira dice a uno, wow, me preocupé de más, porque al final Dios hizo de la manera correcta. ¿Les ha pasado? Claro que sí. Entonces ya eso nos debe de servir de experiencia y recordar que Dios hizo y Él lo va a hacer. Y nuestro trabajo es creer con expectativas. Pero a veces estamos más concentrados en lo que dicen las noticias, en lo que dice alguien más, en lo que dice todo, menos lo que nosotros en nuestro corazón tenemos la convicción de hacer. Y entonces dejamos, a causa de esas cosas que nos mueven, dejamos de hacer y abandonamos las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Y he aprendido que Dios no nos manda a hacer cosas del otro mundo. Nada que nosotros, cada uno, podamos hacer. Y a veces son pasos y cambios tan pequeños, pero nosotros los hacemos grandes. Son decisiones tan a veces pequeñas y fáciles de hacer, las que nos alejan de ver, por no hacerlas, nos alejan de ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Cosas a veces que decimos, wow, Señor. Entonces yo le invito que usted analice y mire qué ha dejado de hacer que el Señor le pidió que hiciera y lo retome. Dice Hebreos, bueno, ya leímos ese. Vivir el presente con expectativas, sembrar para recoger, porque muchas veces no estamos en el presente, sino que estamos o en el pasado, anclados en el pasado o anclados al futuro. Pero nosotros debemos aprender que en esa espera disfrutar el presente, porque en la vida siempre vamos a estar esperando por algo, esa es la realidad. Entonces debemos cultivar, estar presentes. Santiago 5, 7 al 11 dice, por tanto, hermanos, tened ¿qué? Paciencia, lo pueden leer allá arriba. Tener paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba. Tened también vosotros ¿qué? Paciencia y afirmad vuestros corazones, es decir, anclemos nuestra alma a la esperanza. Amén. Porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. Repito, aquí la venida del Señor también indica que el Señor se manifieste en esa situación. Pero recuerden, el Señor está mirando y oyendo todo lo que nosotros, cómo actuamos en medio de esas situaciones. Han escuchado que como papás hay un refrán o algo así que dice, o un dicho que dice que le enseñamos a pescar a nuestros hijos, ¿verdad? Y no le damos el pescado, algo así, ¿cierto? Lo han escuchado, que no es darle el pescado, sino enseñarles a pescar. ¿Por qué? Porque eso nos va a madurar, vamos a poder lidiar con las situaciones. Amén. Entonces dice allí, no os quejéis unos contra otros. Hermanos, debemos evitar la queja. No le demos lugar a la queja. Debemos de tener autodisciplina, dominio propio. El dominio propio. Debemos orar para que el Señor cada día nos dé podamos nosotros ejercer ese dominio propio, porque también es parte del fruto del Espíritu Santo, perdón. No nos quejemos de las situaciones, no nos quejemos de nada. ¿Por qué? Porque eso es lo contrario a agradecer. En cada situación nosotros debemos agradecer al Señor por algo, porque Él es bueno y misericordioso. ¿Para qué? Para que no seáis condenados. Mientras nosotros nos mantengamos en queja, vamos a vivir condenados. Esa es la realidad. Pero miren lo que dice aquí. He aquí el juez está delante de la puerta.
Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas, todas las personas que están en la Biblia, que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto cuál fue el fin que el Señor le dio, porque es muy misericordioso y compasivo. Santiago anima a mantener la fe sin quejarse, especialmente durante los periodos de presión y de sufrimiento, de las injusticias por causa a veces del evangelio. La paciencia que él menciona no es pasiva, sino es una resistencia activa que se mantiene firme mientras espera que el Señor nos dé su respuesta. Es decir, que es la habilidad de esperar en Dios de la manera correcta, una fe genuina, una condición espiritual. Dice que esta fe es demostrada en cómo respondemos cuando Dios nos pone en la sala de espera. A nadie nos gusta esperar, ¿cierto que no? Y menos en estos tiempos. Cuando tenemos una cita y estamos esperando, queremos ya que nos llamen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, no queremos esperar. Pero cada vez más nos hemos autoacostumbrado, o este mundo, las presiones nos han acostumbrado a estar en ese acelere. Y no, debemos parar y esperar. Amén. Cuando se vea tentado a preocuparse, a verse negativo, reconozca que esa aflicción, usted tiene la decisión, solo usted y yo tenemos la decisión de salir, nadie más nos va a sacar de ahí. Nosotros tenemos que tener la decisión, reconocerla y verla como oportunidades para que Dios trabaje en nuestro carácter, para prepararnos para el futuro. Podemos ver un panorama que nos quiera convencer de lo contrario, pero árbol de vida es cuando esa esperanza está cumplida. Eso dice el Proverbios. Pensemos que algo bueno va a tener que salir de eso. Amén. Acuerdo a las decisiones que tomemos. Vamos rápidamente a Génesis 41, 51 y 52, hablando nuevamente de José. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Encierra esa palabra olvidar en su Biblia. Y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dos palabras importantes, olvidar y fructificar, enciérrelo. ¿Por qué? Porque un fruto bueno va a tener que salir de toda esa aflicción. O un fruto negativo si mantenemos la misma actitud siempre. Entonces nosotros solamente, eso no lo va a hacer nadie por nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión y hacerlo. Amén. Miren que José pasó todo eso y él hubiera podido sumirse en la culpabilidad, en el victimismo, pero no. José tenía una identidad y él sabía quién era, ¿verdad? Y miren lo que él hizo. Al final Dios lo recompensó, lo hizo olvidar. La palabra dice que nos acordaremos de las cosas como aguas que pasaron. Y eso nosotros debemos hacerlo. Cuando me veo en situaciones muy difíciles, yo digo, Señor, tú dices, y yo lo creo, que esto me acordaré como aguas que pasaron. Y realmente usted tiene que alimentar su espíritu por esa palabra. Amén. Amén. Lo que usted está internamente se va a reflejar externamente. Preste atención de qué cosas usted necesita cambiar en su vida, qué patrones en su vida necesita cambiar y que Dios le está pidiendo que cambie. Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza viene de la Escritura, ¿verdad? Y todas estas historias que se escribieron aquí son para nosotros, para que nos alienten, nos den. Hoy estamos tan saturados de tantos coaches, de tanta gente que vemos y tenemos acceso, tantos libros, tantas cosas, de tanta información. Pero realmente, y sí, son buenas, pero realmente, si no está basado en la palabra, eso va a ser fugaz.
Nosotros debemos de saber, el mejor coach para mí es el Espíritu Santo, definitivamente. Y el Espíritu Santo nos va a traer convicción de pecado, de cuando no estamos haciendo las cosas bien, y entonces Él quiere que mejor retomemos. Y Él trae convicción, pero el enemigo trae culpabilidad. Y ahí es donde nosotros debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque lo que quiere el enemigo es que usted asuma esa convicción como una culpa, pero no. Usted sabe quién es en el Señor y prosigue hacia adelante. Amén. Y cambiar, ¿verdad? Frutos de arrepentimiento. Entonces, estas historias y ejemplos de la Biblia son para instruirnos, para consolarnos y para brindar fe, pero sobre todo para darnos sabiduría, una sabiduría emocional, para que nosotros podamos tener decisiones correctas. Amén. Rápidamente vamos a Hebreos 6, 9 al 12. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estemos persuadidos, o sea, estemos atentos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, que seamos, ¿qué? Constantes, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Estar ocupados en las cosas del Señor, en lo que Dios quiere, en lo que nos ha mandado, no nos va a hacer perezosos, va a evitar que seamos perezosos y que nuestra alma se vaya hacia algo diferente. Pero vamos a ser imitadores de las personas que nos han dejado un testimonio de fe y de paciencia. Se nos anima a perseverar, hermanos. Esto es un mensaje de aliento y esperanza en Hebreos, que usted lo puede anotar en casa. Si usted lee el capítulo anterior, ahí se nos está advirtiendo sobre la apostasía. Y estamos viviendo tiempos en donde la fe pueden muchas personas renunciar a la fe. Un sinónimo de apostasía es renuncia, abandono o traición. Entonces, he aprendido que va a haber cosas que siempre va a haber cosas que van a querer intentar que nosotros quitemos esa esperanza del Señor y la anclemos a algo más. ¿Se acuerdan? O los que hemos ido a una playa, cuando uno está pues bañándose, distraído, ¿verdad? Ahí en el mar, de repente ¿no les ha pasado que cuando nos damos cuenta nuestras cosas están por allá, por otro lado, ¿cierto? Y no nos dimos cuenta. Así mismo pasa, y esto es lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos, que tengamos cuidado, porque pequeñas cosas sutiles, ay no, esto no tiene nada de malo, no, esto lo hace todo el mundo, esto es común, esto es inofensivo, esto no. Esas cosas sutiles, si nosotros sentimos que no se debe de hacer, y no solo sentimos, sino que sabemos, porque es que la palabra no es sentir, es saber que esto no me conviene, entonces yo me alejo. Quizás para otros, no sé, la palabra dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay cosas que de pronto para otra persona no sea así, pero para mí sí, y yo debo cuidar, porque yo soy responsable de mí, ¿verdad? De mi salvación, ¿cierto? Entonces, vamos al segundo punto, que nos dice prisioneros de esperanza. Entonces, como le ponía el ejemplo de eso, de cuando estamos en la playa, no fue un viento fuerte, no fue algo que una ola nos tiró por allá al otro lado y de repente nos fuimos de nuestro inicio, no, fueron corrientes sutiles que ni nos dimos cuenta, y a todos nos ha pasado. Estamos en la playa y de repente perdimos el rumbo, ¿verdad? Y estamos lejos. Entonces, ¿qué pasa? Que esas corrientes normales, como le digo, sutiles, pueden alejar nuestra alma de la verdad. Situaciones que sin darnos cuenta nos desviaron: la duda, la autocompasión, la incredulidad, el negativismo, el enojo, la amargura, la crítica, la duda, la preocupación excesiva, en fin. Pero hay una noticia buena, con eso vamos a terminar, y es prisioneros de esperanza. Zacarías 9:12 nos dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré
el doble. Entonces, ¿qué? Si nuestra alma, si de repente nos hemos visto anclados, si en esta mañana usted está anclado a algo más o algo diferente a que lo que es la verdad de la palabra, la buena noticia es que usted puede volver a la fortaleza. ¿Quién es la fortaleza? Cristo, ¿verdad? Jesús. Jesús es la fortaleza, es la roca firme, es la verdad. Mantener una confianza firme en las promesas de Dios y un futuro mejor solamente de su mano. Representa la decisión, otra vez, decidir, la decisión espiritual. En mi espíritu yo decido aferrarme a la fe en medio de lo adverso. Punto A, volver a la fortaleza. Hebreos 11, 15 y 16 nos dice, pues si hubiesen estado pensando, o sea, hablando de estas personas como Abraham y como todos los que alcanzaron sus promesas por medio de la fe, dice que si ellos hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Si nosotros vivimos anclados al pasado, nosotros ya tendríamos tiempo de volver atrás. En cualquier momento podemos volver atrás. Pero miren el ejemplo de ellos no se mantuvieron allí. Sí, tenemos memoria, porque no nos va a dar amnesia. Pero podemos nosotros vencer eso con la esperanza. Pero anhelaban una mejor, o sea, anhelo. Lo que pasó, pasó, sigo hacia adelante, ¿cierto? Anhelo algo mejor y sé que Dios tiene lo mejor para mí. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios ya nos ha preparado algo mejor de lo que pasó. Amén. Como les digo, mirar al futuro con expectativas, llenarnos y rodearnos de personas que nos infundan fe. ¿Con quién andamos? Porque con quien andemos, eso nos va a influir, tarde o temprano, nos va a influir. Todos pasamos por pérdidas, como se los digo. Nosotros mismos pudimos haber tenido la culpa, otra persona fue responsable o así es la vida. Pero en cualquier caso, la Biblia siempre nos dice que debemos de tener una mentalidad de restauración. Dios hace todas las cosas nuevas, pero a veces nos llenamos de excusas. Por ejemplo, el cojo, había un cojo, un paralítico en el estanque de Bethesda, y ese estanque quiere decir restauración o casa de misericordia. Cuando nosotros vamos a Dios, que es misericordioso, Él nos va a restaurar. Él va a redimir esa situación, nos va a redimir de esa situación. Y Jesús estaba al frente de este señor y le dice, ¿quieres ser sano? Y él, ¿qué le respondió? Con otra cosa que Jesús no le estaba respondiendo. Empezó a echarle las culpas a los demás. Pero es que si hubiera alguien que me echara, pero es que llevo 38 años así, a veces no podemos ver nosotros mismos allí reflejados. Y tenemos a Jesús delante de nosotros diciendo, ¿quieres ser sano? El Señor nos está ofreciendo ser sano, pero en nosotros está la decisión. Este respondió explicando toda su falta de ayuda. Vuelve a la casa de misericordia, dice. Dios le dijo algo a él, le pidió uno y le dio una orden, levántate, le dijo. Requiere una acción. ¿Qué acción nos está pidiendo Dios que hagamos? Y eso es lo que va a abrir puertas a que podamos ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Si no, nos vamos a quedar atorados allí. Promesa de restauración. Es el punto B. Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis mal contra mí, y este José hablando, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios no solo nos quiere restaurar a nosotros, sino que Él ve más allá. El caso de José no era solo para beneficiar a José, sino que a través de José, su familia iba a ser guardada de una hambruna. Asimismo, nosotros a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos y en lo que nos pasó o en lo que nos pasa y no queremos salir de ahí, sabiendo que nosotros, si salimos de ahí, se van a beneficiar, muchas personas, muchos familiares de nosotros, quizás son nuestros hijos, quizás, no lo sé, en su caso, en mi caso, no lo sé, pero debemos de tener en cuenta que Dios hizo esto con José, era salvación de mucho pueblo, amén. Y quizás nosotros hemos sido escogidos para que Dios libere salvación a las demás personas. Seguimos adelante. Job 42:12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Vemos cómo terminó Job. Hubo un momento de que todo se acabó en la vida de Job, pero también hubo un momento en que todo pasó.
Y esa es la mentalidad que debemos de tener. Cuando estamos ahí debemos tener calma. Cuando el enojo quiera apoderarse, calma y seguir adelante, ¿cierto? Esperar en el Señor. Cuando la vida sea injusta, nosotros debemos de tener calma, paciencia y esperar que todo pasa. Eventualmente todo tiene que pasar en algún momento. Pero mi pregunta es, ¿cómo va a terminar? Esperamos que sea de la manera de Job, permitir que el Señor restaure nuestra vida. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Isaías 65:17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Realmente, como recuerden siempre, como este hombre tenía al frente a Jesús, a quien puede hacer nuevas todas las cosas, nuevas. Él puede hacer todo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y cierro con este ejemplo. Estaba esperando, hay alguien que me hace las cejas y ellas las hacen con hilo. Mientras yo esperaba allí que atendieran a alguien más, me llama la atención porque la muchacha se enredó, ella cogió el teléfono, fue a responder una llamada local allí y entonces se enredó con el cable y el hilo y ella era apurada tratando de hablar y con el hilo y toda enredada, ¿verdad? Me llamó la atención y me ministró mucho cuando la muchacha sacó una tijera y ¡prum! Cortó. Ella trató de hacerlo con su propia fuerza, pero de repente fue tan fácil cortar. Y a mi espíritu vino y yo, Señor, es verdad, a veces uno necesita esa acción, cortar con lo que es fácil de hacerlo, es una decisión, cortar con aquello que Dios no quiere que estemos anclados ahí. Y tomar la decisión y créanme, el Señor nos va a dar la gracia, porque es su gracia la que nos da el poder para actuar de esa manera y vamos a ver la solución. Amén. Yo le invito para que se ponga de pie y vamos a alabar al Señor. Amén. Amén.